Luego, tenemos nosotros nuestra eh, escuadra de combinación. ¿Ok? Voy a ampliar esto un poquito más. Bueno, entonces vamos a ver aquí nuestra herramienta, una de las herramientas indispensables. Yo puse la wincha como herramienta número uno porque obviamente es la herramienta que no debería faltarte. Sí o sí tienes que tener una herramienta de medida. Y la segunda, porque, a ver, pongámonos nosotros en contexto. Con la primera, con la wincha, tú tomaste la medida. Con la wincha tomas la medida, pudiste diseñar o dibujar tu mueble, hiciste tu despiece. El despiece es un tema que vamos a tocar nosotros. Después del despiece, tú ya mandaste a cortar tu material, ¿no? Una vez que llega tu material, el material llega cortado. Entonces, ¿qué disponemos a hacer nosotros ahora? A armar. Pero antes de armar necesitamos hacer trazos. Por eso usamos una escuadra. Escuadra combinada o escuadra de combinación. Escuadra de combinación. ¿Ya? Esta escuadra de combinación que nosotros tenemos aquí, combinación. Bueno, es como, a ver, lo voy a poner mejor abajo porque escuadra de combinación. Escuadra de combinación. Ok. Bueno, la escuadra de combinación es una herramienta súper indispensable en el proceso de armado. Eso quiere decir que si tú no tuvieses una escuadra de combinación, a lo mejor se te complica cuando hagas tus primeros muebles. ¿Por qué? Porque esta escuadra de combinación, esta parte de aquí es regulable. O sea que esta regla va para adelante y va para atrás. Y cuando tú quieres tomar una medida, pues lo primero que tienes que saber es cuánto es la medida que necesitas. Digamos que vas a poner un tornillo. El tornillo trabaja sobre el espesor de la melamina tiene 18 milímetros, el tornillo trabaja en la mitad, en 9. Y cuando tú vas a poner un tornillo, tienes que marcar los 9 milímetros donde colocas el tornillo, por eso aquí, esto de acá se regula. Acá como está aquí en esta parte, regula. Tienes 1, 2, 3, 4 milímetros. Aquí hay 4 milímetros. Bueno, lo puedo ajustar a 9 y hago mi trazo para colocar mi primer tornillo. Si mis tornillos normalmente van a 5 centímetros, también esto lo regulo, lo corro para atrás, busco 5 centímetros y va a ser mi trazo para los 5 centímetros donde van a ir mis tornillos. De hecho, cuando yo armo un mueble, digamos que voy a armar un librero y le voy a poner tornillos, ¿no? Le voy a poner tornillos así. Los tornillos no se los pongo de manera desalineada. Los tornillos se los pongo, digamos, todos se los pongo a 5 centímetros. Todos tienen una misma medida. Al momento que le pongo las tapitas, se ven ordenadas, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajé con una medida y lo hice con esta escuadra de combinación. Ok, tomen en cuenta eso al momento que ustedes van a trabajar. Una escuadra de combinación les va a ayudar muchísimo. Ok, luego, esta escuadra de combinación tiene también un nivel, tiene un pequeño nivel que les va a ayudar a que puedan de repente ayudarse en algún tipo de instalación donde no puedan o se olvidaron de repente llevar un nivel. Esta escuadra la tiene, ¿no? Sientas, pues es una parte sólida que tiene un espesor más o menos de un centímetro y medio. Puedes sentarla sobre tu material para que puedas conseguir un nivel. Digamos que quieres instalar una repisa.
Esto lo desarmas totalmente y pones el nivel sobre tu repisa. Tiene un punzón en la parte de aquí que no, obviamente no se ve, creo, aquí en la pantalla. Ahí sí se ve. Tiene un punzón esta parte de aquí. ¿Qué es un punzón? Es un trazador o una punta que te ayuda a trazar. En este caso, si quieres usar esta escuadra de combinación sobre algún metal o algo donde quieras marcar, ¿no? Con fuerza, o de repente el lápiz no llega a marcar, el punzón es ideal. ¿Ok? Luego tenemos la, los trazos que podemos hacer nosotros en 90 grados y también lo podemos hacer en 45 grados. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿no? O tengo acá un ángulo de 90 grados, y acá tengo un ángulo de 45 grados. O sea que cuando yo quiero hacer, por ejemplo, un marco o quiero hacer un trazo de 45 grados, esto ya me ayuda, pues, ¿no? Me ayuda a hacer un trazo. Simplemente apoyo la reglita sobre la medida. Esto como tiene un espesor de más o menos 1 centímetro, lo apoyo sobre la madera o algo lo que quiero convertir a 45 grados y hago el trazo a 45 grados. Es una herramienta de gran ayuda, así que preocúpense por tenerla. Y cuando no la tengan, también preocúpense de no tenerla, porque si van a armar un mueble, es ideal que tengan este tipo de herramientas. Ideal, no es, yo no lo pongo como una alternativa, lo pongo más que todo como una necesidad, ¿no? Para todo el que quiera armar muebles, es una necesidad, no vas a poder armar tu mueble. Bueno, atornillador. El atornillador, ustedes se han dado cuenta que pasó al tercer nivel, ¿no? Cuando uno dice, oye, ¿cuál es la herramienta que vas a usar cuando vas a armar un mueble? ¿Cuál es la herramienta que vas a usar para armar tu mueble? Primero, lo primero que piensas es un atornillador. Lo primero, o sea, tú dices, oye, voy a armar un mueble. Sí, ¿qué necesito? Un atornillador. Ya. Pero no ves lo que se anticipa a él, ¿no? Cuando tú vas a armar un mueble que se anticipa que tienes que tener primero tu wincha, tienes que tener tu escuadra de combinación, tu lápiz. Y una vez que tengas eso, recién pasas a tener tu atornillador. ¿Ok? Obviamente que uno cuando quiere armar su mueble tienes que tener todo a la mano, ya pues, ¿no? Pero yo estoy mencionando el orden de uso. El orden de uso, como tú en cada etapa que vas avanzando necesitas ir quemando cada una de las etapas, ¿no? Primero medir, luego trazar, luego atornillar, ¿no? Así es. Entonces, si yo quiero hacer un buen trabajo en el proceso de eh, atornillado, pues necesito algunas cosas indispensables que se van a adaptar al atornillador o taladro que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, eh, un atornillador necesita obligatoriamente, un atornillador necesita obligatoriamente una extensión imantada, ¿ok? Una extensión imantada. Y aquí te estoy colocando en la pantalla una de ellas, una extensión imantada que no es más que un cambiador rápido de la puntilla o un adaptador, pero el tema es que tiene un pequeño imán que ayuda a que cuando, por ejemplo, tú estás atornillando, en una mano tienes la puerta, en la otra mano tienes tu atornillador, y pones el tornillito en el atornillador y cuando la quieres llevar, ¡pum!, el tornillo se cae, ¿no? Y es de verdad que es un dolor de cabezas cuando estás trabajando así, si es que no tiene el imán, porque el imán hace que el tornillo no se caiga. Entonces, necesariamente una extensión imantada con un buen imán. ¿Ok? Luego, tenemos aquí la siguiente parte. Nosotros tenemos por necesidad trabajar una puntilla PZ. PZ es
una palabra que significa Posi Drive. Posi Drive es el nombre que se le ha dado al tipo de la cabeza de tornillo que nosotros vamos a utilizar. El tornillo definitivamente que nosotros vamos a usar es un tornillo Posi Drive, tipo estrella, obviamente, ¿no? Tipo estrella Posi Drive. Eh, en diminutivo o sus siglas son PZ, su diminutivo, ¿no? PZ. Entonces, PosiDrive PZ. Y el número 2 porque es el número comercial que nosotros vamos a usar. ¿Y por qué menciono que tiene que ser PZ? Porque ustedes cuando compren una ferretería, a lo mejor le dan solamente el que dice P2, o existe también uno que es PH. Y dicen, no, no tengo el PZ, tengo el PH, pero es lo mismo, te dice el ferretero, es lo mismo, llévanos más, tranquilo, sí va a funcionar. No, no va a funcionar porque en el pH, en el pH, ¿qué es lo que no tiene o cuál es la diferencia? No tiene esta parte que está acá. Esta parte no tiene, solamente es estrella, ¿ok? Solamente es estrella, esa parte no tiene. Y el tornillo PZ con el tornillo, con la puntilla PZ engranan perfectamente. Entonces tú usas un tornillo PZ y le pones una puntilla PH, a lo mejor sí atornilla, pero cuando necesites más presión, porque la cabeza del tornillo tiene que llegar hasta el ras de la melamina, cuando necesites más presión, el pH tiende a saltar, porque no quedó engranado perfectamente. Salta, 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 te desgasta la puntilla, te desgasta el tornillo. Puedes desgastar la puntilla ligeramente, dependiendo de la marca que sea, y bueno, al final no te ayuda mucho, ¿no? Estas son una de las herramientas básicas que nosotros vamos a usar. Ya hemos escuchado la wincha, la escuadra de combinación, su atornillador y sus adaptadores, el adaptador magnético y la puntilla PZ2. Ok, vamos a ver. Eh, Estos son los tipos de tornillos que vamos a usar. Bien, si yo voy a armar un mueble de melamina, el tornillo para una melamina de 18 milímetros es el tornillo de número 4.0 por 50. ¿Ok? Ese es el tipo de tornillo que nosotros vamos a usar para armar nuestro primer mueble. Obviamente, yo sugiero que cuando ustedes compren tornillos, cómprense tornillos de alguna marca reconocida. No compren tornillo a granel porque pasa comúnmente o constantemente de que estos tornillos tienden a romperse. La cabeza, así, vuela tu cabeza. Entonces, imagínate que ya estés terminando de armar y ¡pum! Se quedó la cabeza, perdón, el tornillo adentro y la cabeza del tornillo se rompió. Y por ahí tienes que hacer alguna corrección. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder? Chao, ¿no? Tienes que romper la melamina. Y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos romper la melamina. Porque cuando nosotros queremos desmontar un mueble, tiene que ser práctico, rápido. Entonces, tornillo a granel no. Tornillo a granel no. Compren tornillos de alguna marca reconocida. ¿Ok? Existen, existen tres marcas reconocidas de tornillos de muy buena calidad. Existen tres marcas. Yo, por ejemplo, podría mencionar una de ellas que es la marca Durafix. Durafix. Durafix es una marca. Luego tenemos el Spax. El Spax, que de hecho hay mucha gente que conoce estos tipos de tornillos como Spax. Oye, véndeme un ciento de tornillos. ¿Qué tipo? Ah, el Spax. Dice, no, el Spax. ¿Por qué le dicen el SPAC a esto, al tornillo PosiDrive? Porque SPAC es una marca. Es una marca que posicionó al tornillo como si el tornillo ya ahora se llama SPAX, ¿no? Entonces, sucede en muchos casos comunes, ¿no? El frigider, por ejemplo, ¿no? El refrigerador le llaman frigider, ¿no? ¿Y frigider qué cosa es? Una marca. ¿Su nombre cuál es? Refrigerador, ¿no? Bueno, y este de aquí es tornillo que, ¿cómo se llama? Spax.
SPAC le llaman, ¿no? Pero SPAC es una marca. SPAC es una marca, entonces el tornillo es tornillo Posi Drive. Y luego tenemos el Aster. Aster es una marca que también es de muy buena calidad. Entonces yo he mencionado tres marcas. He mencionado el Durafix, he mencionado el Spax y he mencionado el Aster, ¿ok? Y por ahí pueden encontrar otro tipo de tornillos. Bueno, hay que ver que no sea de baja calidad. Solo eso. Tenemos ahora el tornillo de 4x30. Voy a ponerme yo aquí. Algo va a servir seguramente aquí. Ok. Este es un tornillo intermedio. El tornillo de 4x30 es un tornillo intermedio. No es ni tan largo ni tan corto. ¿Y a qué me refiero cuando trabajamos con tornillos de 4x50 o de 4x30 o de 4x20 o 4 por... Bueno, ¿qué significa el 4? El 4 es el espesor del tornillo. O sea, estamos hablando de un espesor de 4 milímetros. ¿Y qué significa el 30 o el 50? El largo del tornillo, el total, el largo total. Por ejemplo, este tornillo de aquí a acá es 50. Lo mismo que pasa con este de aquí. Acá es 30. ¿Y de dónde salen los 4, profesor? Los 4 es del espesor del tornillo. El espesor que tienes aquí es de 4. Este espesor, ¿no? Este espesor de aquí es de 4 milímetros. ¿Ok? 4.0 por 50. 4.0 por 30. ¿Ok? Esto es para armado. Por ejemplo, cuando tú vas a poner acá, una melamina ahí y la otra se la vas a poner así. Ahí. Entonces, aquí el tornillo, ¿no? Entra por aquí, todo esto, 50 milímetros, o sea, y traspasa los 18 de su espesor de la melamina y entra todo el saldo. Este es en caso del 4x50. Y en el caso del 4x30 es lo siguiente, yo tengo una melamina echada y le quiero poner otro pedazo de melamina echado, ¿no? Entonces ahí le pongo el de 4x30. Ahí le pongo el de 4x30. Le pongo aquí el tornillo y entra. Entra los 18 y puede entrar unos 10 bueno, lo que quede de la medida del tornillo, ¿no? Lo que quede de la medida del tornillo, ¿ok? Y luego tenemos el de 3.5 por 17, 3.5 por 17, que es el tornillo más pequeño, que lo vamos a usar netamente para los accesorios de los muebles, ¿ok? Para los accesorios de los muebles. Entonces, este tipo de tornillo nos va a ayudar a poder instalar las bisagras, nos va a ayudar a poder instalar las correderas, ayudar de repente el pistón hidráulico, accesorios, ¿no? Accesorios en general. De hecho, no es para todos los accesorios, ojo, porque por ahí a veces nos piden instalar una chapa de una cerradura. La cerradura tiene un espesor y el tornillo de 17 milímetros no entra porque es muy pequeñito. A lo mejor una medida más grande para una chapa podría ser de 20-25 milímetros. ¿Ok?